Cordial saludo, mi nombre es Marco Antonio Roballo Castro, estudiante de último semestre del programa SITBA de la Universidad del Quindío. Mi intervención es sobre el utilitarismo para la materia de ética con la profesora Maura Maecha. El utilitarismo es una teoría moral que comenzó a finales del siglo XVIII, un siglo que generó acontecimientos muy importantes como la Revolución Industrial y la Revolución Francesa. Postulados del utilitarismo, vemos que los actos juzgados, si son correctos o incorrectos, según las consecuencias, que ese es el postulado importante del utilitarismo, que las consecuencias generen cantidad de felicidad y menos infelicidad. Entonces se busca que mis actos no generen principalmente un bienestar individual, sino que generen una felicidad colectiva. Y en otro postulado nos dice que la felicidad es importante igualmente para cada uno. Entonces, ¿qué busca el utilitarismo? Que los actos sean correctos, que lleguen a un bien, que el bien es la finalidad del ser humano, que es la felicidad. Y entonces nos preguntamos, la utilidad de nuestros actos, ¿cómo van a ser? Entonces, que nuestros actos, las consecuencias sean o generen una felicidad que me afecte y que afecte a los demás. El utilitarismo ha tenido críticas y por tal razón se ha reestructurado. Y les comento pues, algunos precursores para no obviar eh, de los primeros como David Hume, el cual comienza a hablar del utilitarismo, pero ya Jeremy Bentham sienta las bases como padre del utilitarismo y lo comenta en su libro titulado Introducción a los principios de la moral y la legislación, publicado en el año 1789, año de la Revolución Francesa. Otro representante del utilitarismo es John Stuart Mill, que en su libro El utilitarismo, publicado en 1863, nos comenta sobre el utilitarismo ya más estructurado. Por ejemplo, ya nos hablan de respetar las reglas de la cotidianidad, pues que por ejemplo no robar, no matar, no dar falso testimonio, tomar ese utilitarismo de la regla, que es más avanzado y que ha evitado esas críticas o ha superado esas críticas que tuvo el padre del utilitarismo, que pues se concentró en ese utilitarismo clásico del utilitarismo del acto, que solo se refiere a las acciones sin tener en cuenta unas reglas que ya son establecidas socialmente. Solo, por ejemplo, pues busca la finalidad que es en las consecuencias, que es la felicidad, pero no importa si se miente o no se miente, se roba o no se roba. Ese sería el utilitarismo del acto. Es independiente a la regla. Y ya John Stuart Mill ya le da otro fundamento al utilitarismo. Digamos que lo actualiza. ¿Qué busca en sí el utilitarismo? Que la felicidad no tenga intermediarios. Es decir, que rechaza esa ley divina, rechaza esas normas abstractas, las cuales ha formulado
en el imperativo categórico o ley universal, Immanuel Kant. Bien, para hablar del utilitarismo, entenderlo mejor con unos ejemplos. En el libro que compartió la profesora en la plataforma de Bioética, Nuevas Reflexiones sobre Debates Clásicos, quiero citar pues este ejemplo de un utilitarista que ya en el siglo XX, sí, en 1972, el utilitarista Peter Singer publicó un artículo sobre la pobreza. Es un artículo reflexivo, pues que comenta que, pues que cada uno tiene obligaciones para los pobres absolutos. Pues él se refiere a estos pobres del África como en el Malí. Entonces él lo que defiende es el postulado utilitarista, que la igualdad en consideración debe ser de los intereses de todos los afectados. Él critica la distinción entre las acciones y las omisiones, diciendo que pues, las omisiones es la falta de ayuda humanitaria. Y han dicho que por ahí que el utilitarismo es egoísta, pero para nada, al contrario, pues por lo anterior. Si hablamos de un bienestar general, si hablamos de los pobres, pues, esto ya no tiene que ver con el egoísmo y ese sería como la aclaración. Otro ejemplo, ya muy concreto, es que hay que medir las consecuencias. Si vemos que el utilitarismo se interesa sobre las consecuencias del acto que genere felicidad en la mayoría y a una cantidad también mayor de felicidad, vemos que estas consecuencias deben ser medibles. Hay consecuencias a corto, a largo plazo. Tomando un ejemplo del libro Bioética, Nuevas Reflexiones sobre Debates Clásicos, vemos, por ejemplo, que se crea un medicamento y que este medicamento va a ayudar a solucionar un problema de salud que es, por ejemplo, un dolor fuerte de cabeza. Entonces, al corto plazo, pues diríamos que sí, que es muy beneficioso para la mayoría, pero a largo plazo este medicamento puede generar una dependencia y pues genera una infelicidad que sería pues depender de un medicamento, altera nuestros hábitos, altera nuestro pensar, ¿sí? Estaríamos controlados, entonces no sería infeliz, sería contraproducente. Pues tomo este ejemplo, pues ya que vimos el tema del COVID-19, un ejemplo que se pueda crear una vacuna y pues claro, la aceptamos de maravilla, pero digamos esta vacuna, como es un ejemplo, puede generar efectos secundarios que puede ser daño cerebral, daño en el corazón, ¿sí? Entonces es prudente, digamos, es mejor esperar más tiempo que se haga la vacuna y pues, no importaría si bueno, en el transcurso de que se haga esta vacuna mueren más personas o se infecten más personas, pero si le damos esa vacuna pues de una vez, pues generaría, pues solucionaría de algún momento el tema de salubridad. No morirían más personas en este momento, pero generaría en el largo plazo problemas para la mayoría de población si todos se vacunarían con, por ejemplo, con los bebés, con la triple viral, sería una vacuna más que después puede generar a largo plazo complicaciones. Entonces, esos son como los dilemas que se
necesitan elegir, mirar las consecuencias que sean benéficas para la mayoría. Entonces, en este último ejemplo, sería más prudente que se haga una mejor vacuna para que no haya riesgos de ningún tipo. Bueno, tenemos otro ejemplo del libro Introducción a la Filosofía Moral sobre, pues, no tenía así un título específico, le coloqué territorio racista. Es decir, que un utilitarista llega a un sitio y este sitio pues tiene temas de racismo y lo que sucede es que violan a una mujer blanca, un negro, y lo que sucede, hay linchamientos, hay un desorden social y pues al utilitarista casualmente le dicen, cogen a una persona de raza negra sin saber si fue o no fue, digamos un negro X, y lo que sucede ahí es que le dicen al utilitarista si, eh, si, él, es, si él es el culpable del hecho de violar a la mujer blanca. Entonces, viendo él esa situación, él puede decir, acá hay una situación que hay que analizar. Vemos que el utilitarista puede tomar la decisión de si digo que él es culpable, se acaban los linchamientos y no van a sufrir más personas. Y él, pues, esta persona negra será juzgada como pues, un sacrificio, pero se buscará la felicidad colectiva o de la mayoría en ese momento. Ahí está pensando un utilitarista del acto, es decir, que no tiene en cuenta otras reglas establecidas generales que ya están en la cotidianidad, que son pues importantes, por ejemplo, que no matar, no robar, no decir, digamos, o decir cosas en contra de alguien o calumniarlo, es decir, difamar de esa persona o culparlo de algo que no hizo. En esa cuestión, digamos, en el utilitarista del acto, lo que, lo que hace es decir, bueno, él fue, y ya sacan los linchamientos. Pero acá debemos analizar que es una mala decisión, ya que el utilitarismo ha tenido otras formas, ha reformado. Entonces hay un utilitarismo de la regla. El utilitarista de la regla ya diría que no, que él es inocente, que no, sí, que él no fue el que hizo esa violación. Entonces lo que sucede es que este utilitarista pues se basa ya en una regla de, por ejemplo, no difamar de otra persona, no calumniarlo. Y pues en esta situación vemos que ¿cuál es la consecuencia? Digamos, si en el primero, si se atrapa, se calumnia a esa persona, al negro, bueno, se acaban los linchamientos, listo. Pero ¿qué pasa? Queda en duda, la consecuencia supuestamente genera un bienestar para la mayoría, pero no, porque ya se cuestionaría el tema de la justicia, se fragmentaría las instituciones de justicia, no se creería en la justicia, se haría pues un desorden social, ¿sí? Entonces tomó una buena decisión el utilitarista de la regla de decir que el negro es inocente. Ahí sí no importa que sigan los linchamientos hasta que consiga al culpable, pero eh, hay una felicidad mayor en que se va a confiar en la justicia, en que se va a atrapar a esa persona.
es más por ese lado. Pues otro ejemplo a mí me gustó bastante, son dos muy importantes, es el de la eutanasia y el de los animales. El de la eutanasia nos comenta también el libro Introducción a la Filosofía Moral, que es que una persona que es físico tuvo por ensayar con rayos X, tuvo cáncer, entonces por esa razón quedó ciego, quedó mutilado una mano, la cara se le estaba perjudicando y sufría mucho, tenía muchos dolores y quería morir. Le decía a sus 3 hermanos que deseaba morir. 2 pues no quisieron y otro, pensando en el sufrimiento de su hermano, decidió dispararle contundentemente por el tema de que estaba sufriendo bastante. Y pues aquí ya acá juzgaríamos o no juzgaríamos pues a esta persona. Entonces ahí entraría el tema de pues obviamente pues lo atraparon, fue juzgado pues por ser culpable, le rebajaron, tuvo pues algunos beneficios, pero a lo que hoy es que seguimos en esa tradición cristiana, digámoslo así, que también se plasma en las leyes, de que pues que la vida la otorga a Dios y Él es el único que la quita, ¿sí? Y lo que busca el utilitarismo es romper esas ideas, buscar en las consecuencias la felicidad y en este caso mm, moralmente actúe de buena manera, pero legalmente sí, obviamente que no. Pero como estamos hablando de moral, esta persona quería quitar el sufrimiento de su hermano y también pues el sufrimiento que tenía sus otros hermanos de ver ese sufrimiento. Y pues aquí sería en ese número de personas, sería la mayoría que busca una felicidad. Bien, sobre este tema de la eutanasia pues es interesante cómo el utilitarismo lo ha abordado, cómo es importante implementarse personas que están en estado vegetativo, que están sufriendo. Y bueno, me gustó, así ya para terminar, el último ejemplo, el de los animales. Me gustó que Bethan los ha defendido. Y no le interesa si los animales tienen alma o razón, pues ya que tradiciones filosóficas, religiones han menospreciado los animales, los ha por debajeado, ya que la religión dice que Dios creó al hombre a imagen y semejanza, y esto quiere decir que el hombre mm, se siente poderoso y pues domina a los demás seres vivos. Y no hay un control en cómo poderlos, cómo regular su interacción con los animales. Bien, el otro tema es la tradición filosófica. Por ejemplo, comentan unos filósofos griegos que el fin de la naturaleza es por ejemplo, los seres que no son racionales son dominados por los racionales, es decir, que el hombre domina a los animales. Entonces Benham, por esa razón, dice, no importa si no tienen alma, no tienen razón. Lo que él se pregunta es que ellos sufren, por eso es la cuestión de el tema de la infelicidad, la felicidad. A él le interesa es que es la, en, el interés de defender los animales, de que
ello siente, es lo que quiere decir Betja. Y pues unos ejemplos, hay un movimiento taurino de antitauromaquia que va en contra del sufrimiento de los toros, la Asociación de Defensa de los Animales, que tiene programas educativos pues, de cómo tener los animales, programas de adopción, ya pues del plano moral al plano legal está la ley 1774/2016. Esa ley es en contra del maltrato animal y pues nos habla que hay responsabilidad del Estado y la sociedad civil para proteger los animales y que hay unas multas si no se protege, por ejemplo de 5 a 50 salarios mínimos y una prisión de 12 a 36 meses. Bueno, ya para concluir, ya me he extendido sobre este tema, pero es interesante pues lo de los ejemplos. Conclusiones, así contundentemente. El utilitarismo es una ética altruista, que es muy interesante, ¿no? Que no importa el bien individual, sino el bien de la mayoría. Esa razón me ha identificado. Yo veo que el utilitarismo busca reformar la sociedad, estar en la política, por eso el tema de la eutanasia, de los animales, el tema pues de la pobreza, cómo regular estas situaciones. Critica al especiesismo, que considera que el hombre es especial sobre los animales, lo que decía anteriormente, por tradiciones filosóficas, por religión, a los animales han estado en un plano muy bajo. Y por último, el utilitarismo se preocupa por el bienestar de los seres humanos, pues que se busque lo más conveniente, que se busque la mayor felicidad a la mayor cantidad de personas. Bueno, esta es mi intervención. Ojalá les haya gustado. Muchas gracias.